Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a estar mostrándote cómo reflejar correctamente el circuito de la tarjeta Procampo. Para eso vamos a utilizar un caso práctico. Como verás, acá lo tenemos representado en una línea de tiempo que nos va a ir ayudando a hacer el seguimiento paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es remontarnos en el tiempo. Nos vamos a ir al 1 de abril del 2022, el día en el que nos enviaron una factura de compra por 2.640.000 pesos, la cual va a tener un vencimiento pactado para dentro de un año. Va a tener vencimiento para el 27 de marzo del 2023. Vamos a pasarlo al gestor. Si nosotros nos vamos al gestor, yo acá ya tengo mi operativo de compra cargado, fecha 1 de abril del 2022, y este comprobante lo voy a mandar a pagar. Si yo hago acá clic derecho, financiero, pagar o cobrar, me lo voy a llevar a un financiero para cancelarlo contra la tarjeta Procampo. En fecha, hoy es 1 de abril del 2022, supuestamente, así que le voy a indicar que esto ocurre el día de hoy. Voy a pagar, voy a poner pago factura Advanta, y ya seleccionada la factura de Advanta, en la sección de valores voy a indicar que su vencimiento va a ser el pactado. Como habíamos dicho, 27 de marzo del 2023, del año siguiente. Va a ser un débito en cuenta corriente de la cuenta de fondos de la tarjeta Procam. De esta manera ya me queda cancelada la deuda con Advanta en este caso, y ahora me queda este débito a debitarse el año que viene. Valores diferidos, sí, acepto, confirmo, y ya me queda el primer financiero realizado. Me vuelvo a la línea de tiempo y me encuentro que todo lo de 2022, que era la factura de compra, ya la pasé, que es lo que hicimos recién, y le indicamos que su correspondiente vencimiento es el 27 del 3. Ahora me voy a volver el tiempo más para adelante y voy a venir al presente. Estamos en marzo y hoy me llegó el resumen de la Procampo de marzo. Casualmente, el resumen de esta Procampo cierra el 23 de marzo del 2023. Yo acá lo único que encuentro son los gastos de este periodo, y el único gasto que encuentro es la comisión por mantenimiento por 257 pesos. Esto lo tengo que cargar en el gestor como un operativo de compra y lo tengo que pagar contra la tarjeta. Me voy a ir al gestor, yo acá ya tengo mi operativo de compra cargado por 257 pesos, clic derecho, financiero, pagar. En fecha, hoy es 23 del 3 del 2023, así que le voy a poner su correspondiente concepto. En la fecha de vencimiento le voy a indicar la fecha de cierre del resumen. En este caso es el mismo día, es el 23 del 3 del 2023. Es un débito en cuenta corriente de la cuenta de la Procampo y confirmo. Me voy a volver al resumen de la Procampo de marzo y voy a revisar por las dudas que no tenga ningún otro gasto en este periodo hasta el 23 del 3. No tengo nada más, solo estos 257 pesos que acabamos de pasar. Así que con el papel en la mano, con el resumen en la mano, lo que voy a hacer es conciliar. ¿Para qué sirve conciliar? Sirve para poder indicar dentro del gestor que todo lo que tenemos dentro de la Procampo, todo lo que vino de gasto, de saldo en la Procampo, lo tengo efectivamente pasado en el gestor. En este caso es relativamente sencillo porque solamente tengo un solo consumo, que es esta comisión por mantenimiento por 257 pesos. Así que me voy a ir al gestor, me voy a ir a conciliar. Acá voy a filtrar por la tarjeta Procampo, simplemente consulto y me va a aparecer estos 257 pesos que acabamos de reflejar dentro del financiero. Fíjense que es un débito en cuenta corriente por 257 pesos. La fecha de conciliación tiene que ser la fecha de cierre de este resumen. Seguimos con el mismo criterio. En este caso era el 23 del 3 del 2023. Si observan, acá abajo nos queda estos 2.640.000 pesos, que son la factura de compra de Advanta que habíamos cargado antes. ¿Por qué no la vamos a conciliar? Porque todavía no nos apareció. Todavía esto no se debitó, todavía esto no apareció en ningún resumen. Recuerden que tiene fecha de vencimiento 27 del 3 y este resumen tiene fecha de cierre 23 del 3, así que no nos ha aparecido. Lo dejamos pendiente de conciliar. Acepto en la esquina inferior derecha, y si yo ahora me voy a un fondos móvil de la tarjeta Procampo y busco por conciliados, van a ver que me va a aparecer solamente estos 257 pesos en negativo, ya que todavía no se me debitaron, yo todavía no pagué la tarjeta. Vamos a pasar a eso. Vamos a adelantarnos en el tiempo y ahora estamos en abril. ¿Qué ocurre en abril? En abril me llegó el resumen de la Procampo
con fecha de cierre 20 de abril. Lo importante acá es ordenarnos. Tiene muchísimos movimientos este resumen, así que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. En el primer apartado nos va a aparecer los pagos realizados en este periodo informado, es decir, todos los pagos en positivo que hemos acreditado a la tarjeta Procampo. Son estos importes que se nos han debitado de nuestro Banco Provincia en concepto de pago de esas deudas o vencimientos de la Procampo. Y luego tenemos el apartado de todo lo liquidado en este periodo informado, que incluye los gastos, es decir, saldos negativos que luego se van a debitar, y otras liquidaciones, por ejemplo, estos pagos o con vencimientos pactados, como ocurre con esta factura de Advanta Semillas, que lo vamos a ver más adelante. Lo primero y principal sería tratar de identificar qué pagos que ocurrieron, qué pagos que nos aparecen en este apartado, corresponden a pagos de gastos del resumen anterior, como por ejemplo esos 257 pesos que cargamos recién, que nos aparecen acá en negativo. Como verán, se han pagado el 3 del 4 del 2023, se nos han debitado supuestamente del Banco Provincia. Así que, ¿qué voy a hacer? Me voy al 3 de abril en mi extracto bancario del Provincia y busco si tengo, acá aparece, un movimiento por 257 pesos que me indica justamente el concepto de pago tarjeta Procampo. Vamos a reflejar en el gestor. Me armo un nuevo financiero con fecha 3 del 4 del 2023, el día en el que ocurrió este débito. Y solamente voy a utilizar la sección de valores, en la que voy a indicar que el 3 del 4 se me debitó de mi Banco Provincia un importe de 257 pesos y se me acreditaron, consecuentemente, a mi cuenta de fondos de la tarjeta Procampo. Confirmo. Y ahora puedo pasar a conciliarlo. ¿Por qué? Porque ya en este resumen de abril me aparece que el 3 del 4 efectivamente hubo un pago en pesos por estos 257 pesos. Así que directamente me vuelvo al gestor, voy a conciliar, filtro por la tarjeta Procampo y me van a aparecer estos 257 pesos como crédito en cuenta corriente pendiente de conciliar. ¿Con qué fecha lo concilio? Lo voy a conciliar con la fecha efectivamente en la que ocurrió. En este caso es la fecha de vencimiento del resumen anterior. 3 del 4 del 2023. Si se fijan, en la misma fecha que le indicamos en el financiero. Acepto, y si yo ahora me vuelvo hasta fondos MOVI, esta es la consulta anterior, antigua, si yo ahora la actualizo, van a ver que ese saldo de 257 pesos desaparece porque ya lo pagué. Continúo con mi resumen, me vuelvo al resumen de la Procampo y veo que además de este importe de los 257 pesos que ya acreditamos en la tarjeta Procampo y conciliamos, me encuentro que el 27 del 3 hubo un pago en pesos por 2.640.000. Esto quiere decir que en mi Banco Provincia tengo que encontrar esos 2 millones debitados. Me voy al extracto de marzo en este caso y veo que el 27 del 3 acá encuentro los 2 millones debitados. Así que tengo que hacer el mismo proceso que hice recién. Me voy al gestor, creo un nuevo financiero. La fecha de este financiero va a ser 27 del 3 del 2023. Y en la sección de valores voy a indicar que el 27 del 3 se me debitó de mi cuenta del Provincia 2.640.665,70 y agrego una nueva línea indicando que este mismo día se me acredita en mi tarjeta Procampo. Confirmo y nuevamente puedo conciliar este importe. ¿Por qué? Porque ya en mi resumen me lo está diciendo. Me está apareciendo que esos 2 millones se están reflejando y se han pagado contra la tarjeta. Me vuelvo al gestor, me voy a conciliar, vuelvo a filtrar por la tarjeta Procampo y estos importes ahora me aparecen dos. Recuerden que antes nos aparecía solamente el débito. Fíjense que el débito tenía su fecha de vencimiento el 27 del 3. ¿Con qué fecha voy a conciliar el débito? Lo voy a conciliar con la fecha en la que me aparezca en el resumen. Si yo me voy al resumen de la Procampo, van a ver que estos 2 millones no solamente aparecen acreditándose, sino que en la sección de abajo me aparecen como un saldo negativo del resumen de abril. Es decir, que en las liquidaciones, en las transacciones liquidadas dentro del periodo de abril, me aparece en negativo estos 2 millones de pesos. Y recuerden que todos los gastos de la Procampo los tenemos que conciliar con la fecha de cierre. Así que en este caso, siendo el 20 de abril la fecha de cierre de este resumen, el débito lo voy a conciliar con la fecha de cierre.
¿Qué fecha era? 20 del 4 del 2023. Ahora bien, el crédito en cuenta corriente, que fue la fecha que a mí en el resumen me aparece que se me acreditó, es el 27 del 3. Siempre me sigo de las fechas del resumen como eran. Yo acá le indico que el 27 del 3 del 2023 se me concilia como acreditado. Actualizo, acepto, y si me voy nuevamente a fondos movimientos, recuerden que estaba en 0 esto, yo acá cuando actualizo se me van a aparecer los dos movimientos. Se me va a aparecer un movimiento en el que se me está debitando de la cuenta de la Procampo, y que es este, y otro movimiento que se me está acreditando en la Procampo. Y fíjense cómo uno suma, otro resta, queda en 0 nuevamente. Voy a volver a mi resumen de la Procampo para continuar reflejando todo en el gestor, y ahora sí me voy con los gastos. Fíjense que en las transacciones liquidadas, este gasto ya lo teníamos cargado, lo único que hicimos fue terminar de conciliarlo, y ahora vamos a ir por los gastos de este mes, que serían la comisión y el interés. Si se fijan, la comisión es igual que nos pasó en el mes pasado, eran 257 pesos, en este caso también tiene fecha de cierre que es 20 del 4, así que me voy a ir a mi gestor, me voy a ir a operativos, y yo acá ya tengo cargado estos 257 pesos con fecha 20 del 4, hago clic derecho, me lo llevo financiero, y con la misma fecha en la que me aparece en el resumen, voy a utilizar la sección de valores con nuestro comprobante de compra seleccionado, y voy a indicar que su fecha de vencimiento va a ser la fecha de cierre de este resumen, que coincide con la fecha en la que también se nos está cargando esta comisión, que es el 20 del 4. Como verán, fecha de cierre también es el 20 del 4. Así que le dejo la misma fecha de vencimiento e indico que es un débito en mi tarjeta Procampo. Confirmo. Y voy a repetir este proceso con el otro gasto que tengo. Ahora sí tenemos otro gasto más, que es el interés por diferimiento. El interés tiene que estar cargado como una operativa de compra con fecha 27 del 3 por un importe de 546.000 pesos. Si yo me vuelvo a mi gestor, acá tengo ya cargadita esta factura, una factura de compra, y voy a hacer clic derecho, me lo llevo financiero y lo pago. Fíjense que la fecha de este comprobante es 27 del 3 del 2023, pero su fecha de cierre va a ser 20 del 4. Así que es la fecha con la que lo vamos a indicar en la sección de valores. Esto ocurre el 20 del 04 del 2023. Y en la sección de valores indico que el 20 del 4, que es la fecha de cierre de este resumen, voy a indicar un débito en cuenta corriente de la tarjeta Procampo. Con estos dos movimientos cargados, lo que tengo que hacer ahora es conciliarlos. Recuerden que ¿para qué conciliamos? Para indicar administrativamente que todo lo que nos aparece en el resumen ya está cargado. Recuerden que este importe, los 2 millones, ya los conciliamos recién. Así que vamos a conciliar la comisión y el interés. ¿Con qué fecha los vamos a conciliar? Con la fecha de cierre de este resumen, ya que son débitos, son importes en negativo. Si ahora voy a mi consulta de fondos movimientos, esta es la consulta antigua que estaba en 0, si le pongo actualizar, me van a aparecer estos dos importes sumando saldo. ¿Por qué? Porque todavía no los pagué. Ahora vamos a pagarlos. Me voy a volver a mi resumen, y acá me indica con este asterisco que esto se va a debitar al vencimiento del presente resumen, igual que nos pasó la vez pasada. El vencimiento es el 2 del 5, así que yo voy a ir a mi extracto bancario y voy a fijarme si el 2 de 5 efectivamente ese importe me fue debitado. Acá encuentro pago tarjeta Procampo, los 546.000 pesos, y pago tarjeta Procampo, los 257 pesos. Me aparecen en dos movimientos por separado. Me voy a mi gestor, creo un nuevo financiero, y en fecha le voy a poner la fecha en la que efectivamente ocurrieron estos movimientos. Si vuelvo a mi extracto de mayo, veo que ocurrió en el 2 de mayo. Así que le indico que el 2 de mayo de 2023 voy a utilizar la sección de valores, indicando que el 2 de mayo
hubo un débito en cuenta corriente del Banco Provincia, primero por 257 pesos. Estos 257 pesos, como todo traslado de saldos, lo vamos a acreditar en mi cuenta de la tarjeta Procampo para que me sume saldo y demuestre que está pagado. Y como les dije recién, lo pueden hacer en otro financiero o lo pueden incluso hacer acá porque estos dos movimientos ocurrieron el mismo día. Voy a agregar una nueva línea indicando un nuevo débito en cuenta corriente de mi Banco Provincia en el que salieron 546.943,36 y este mismo importe también lo voy a acreditar el mismo día en mi tarjeta Procampo. 546.943,36. Confirmo y como estos importes los tendría que conciliar con la fecha en que efectivamente ocurrieron, acá hay una trampa y es que el de abril me dice con este asterisco que efectivamente se me van a debitar al vencimiento, que es lo mismo que me pasaba en el resumen anterior. Pero siempre está bueno ver el resumen del mes siguiente para que en esta sección poder corroborar que la fecha que nos aparece, que se acredita, es efectivamente la fecha que nos decía en el resumen anterior. Vamos a hacer el caso práctico y es que lo vamos a conciliar directamente de la fecha de vencimiento. Me voy a ir al gestor, voy a volver a conciliar, busco por la tarjeta Procampo y encuentro estos dos créditos en cuenta corriente que los voy a volver a acreditar con su fecha de vencimiento 2/5/2023. Acepto, me vuelvo a mi consulta de fondos movimientos y si actualizo este saldo que yo tenía acá pendiente de pagar porque todavía no se me había debitado el provincia, al actualizar ya me aparecen acreditados y me queda en cero. Cualquier duda que llegues a tener, por favor avísanos a soporte@gestormax.com, así te ayudamos. Gracias.